Hola a todos, bienvenidos a una entrevista más. Y hoy además es una entrevista especial porque bueno, la verdad es que es María Luisa y yo, que ahora os cuento quién es, nos conocimos de una manera un poco extraña porque ella vino a una charla que di yo, a un taller, y yo fui luego la que le acosé al final cuando nos había contado su historia, a qué se dedicaba, y fui y le dije, oye, ¿tú harías un directo conmigo y tal? Porque me pareció muy interesante y me pareció que entonces al final, la que fui a pedirle el autógrafo fui yo a ella. Y bueno, os cuento, María Luisa es directiva bancaria y es abogada especialista en derecho bancario y civil. Y por eso, cuando nos contó su historia y pues toda su carrera profesional, desde que trabajaba en banca y ahora desde el otro lado más de protección del consumidor y de consultora, etcétera, pues me pareció muy interesante porque es un tema que no hemos tocado mucho todavía, pero sobre el que sí que hablamos, muchos me preguntáis cosas entre bambalinas, dudas que tenéis y tal, y bueno, pues qué mejor que contar con una experta en este tema para hablar un poco eso, de un tema complicado, ¿no? Que no, muchas veces no nos atrevemos a preguntar qué son los derechos del cliente bancario, ¿no? Y qué formas tenemos de protegernos, qué derechos tenemos. Así que bueno, que me estoy enrollando muchísimo. Bienvenida, María Luisa, Muchas y gracias, muchas Natalia. gracias por Gracias. estar aquí. Es un placer estar contigo aquí. Entonces, bueno, cuéntanos un poco qué eso, de qué nos vienes a hablar y empezamos ya con las preguntas directamente. Bueno, pues lo has definido, aparte de la presentación que ha sido tremendamente generosa para mí, y fue al contrario, la que me quedé alucinada contigo fui yo. Lo has definido muy bien. Los derechos bancarios al final existen. Yo creo que es el titular que podríamos darle. Existen y podemos ejercerlos y de una forma a veces mucho más fácil de lo que se pueda imaginar, ¿no? Habrá cosas que tengamos que llevar a los tribunales, si es el caso, y ahí sí que vamos a necesitar un asesoramiento especializado, una intervención de un profesional, abogado y procurador, pero los derechos bancarios existen. Estar informado es fundamental, la información, el empoderamiento que da la información a todos los niveles y también a este es fundamental y se ejercen de una forma mucho más fácil de lo que la gente piensa. Ya. Entonces, lo importante es que la gente tenga claro que existen obligaciones respecto de los bancos, nuestros compromisos de pago, pero también tenemos derechos, que son las obligaciones que tienen que cumplir los bancos con nosotros. Y estamos en un momento, llevamos unos años donde se han puesto mucho más de manifiesto Hmm. y es más fácil, insisto, de lo que parece ejercerlos. Entonces, bueno, yo creo que la primera pregunta que te iba a hacer me la acabas de contestar. Pero entonces, ¿tú crees que el cliente bancario necesita una protección especial y por qué? Sin duda, sí. Lo que necesita sobre todo, bueno, primero una protección de las instituciones. Y es cierto que en este tema se ha avanzado muchísimo, porque hace unos años apenas existía normativa específica. Sí la había para determinados productos, pero la relación comercial entre un banco y un cliente estaba muy determinada por la posición de poder del banco respecto del Ya. cliente. Es cierto que Europa, sobre todo, ha venido a imponer o a los países miembros transponer directivas comunitarias que ampliaban esa protección al consumidor y luego los tribunales es cierto que en la revisión de algunas cosas que tradicionalmente ocurrían en banca y que se ha considerado que abusan del derecho de los consumidores en general, también del usuario de banca, también ha venido a determinar eso. Pero es cierto que a fecha de hoy, primero porque la legislación de consumidores global no tiene todo el poder sobre una decisión de un cliente que se ha visto afectado por su banco, porque eso lo decide Banco de España. Tú cuando tienes un problema con tu banco no vas a la oficina de consumo y no te van a poder resolver nada, está fuera del ámbito de consumo. Ya. Tienes que ir a Banco de España. Pero Mm. segundo, por una cuestión fundamental y es porque las resoluciones de Banco de España que deciden o dan la razón a un cliente cuando tiene un conflicto con su banco no son vinculantes. Mi Ya. banco lo ha hecho mal conmigo, yo reclamo, sigo el proceso que hay que reclamar y aunque Banco de España me dé la razón, el banco puede tomar la decisión de Ah, vale. operar. Entonces, eso es la primera laguna, para mí fundamental, que existe en la protección de los derechos de los usuarios bancarios en este país. Por eso es muy importante anticiparnos al problema. Y nos anticipamos con información, con conocimiento. Ya. O sea, bueno, lo primero es saber que tenemos derechos, que los podemos hacer valer y que muchas veces no el simple hecho, el que hayamos firmado no impide, ¿no? Porque a veces parece que, bueno, yo ya firmé y ya, entonces ya estoy vendido, ¿no? No impide que tú luego puedas pensar o informarte o decidir que a lo mejor ha habido algo que es lo que no estás de acuerdo y reclamarlo, ¿no? O sea, no estás ya tan vendido No desde... estás tan vendido, sobre todo en productos donde no ha habido un buen asesoramiento, pero sí que es cierto que la firma cada día compromete más. Es decir, toda la legislación y toda la protección al usuario bancario que se ha ido acometiendo es en base a eso.
te lo dan todo por escrito, vas a firmar una cuenta corriente y tienes 50 páginas. Es que... Yo no me la leo ni yo. Y si firmas, el banco ya tiene una garantía o una excusa, por así decirlo, extra para decir usted tenía todo ahí por escrito. Entonces, lo más importante, como yo siempre digo, evidentemente, aunque hayas firmado, siempre se pueden hacer cosas, pero es la prefirma. O sea, si yo quiero tener claro, exactamente claro, que voy a evitar un problema, tengo que estar muy informado y tener muy claro lo que voy a firmar, ¿vale? En esa alegría, porque aunque haya esa protección, al final en el tú a tú entre el comercial del banco y el cliente, en ese tú a tú siempre gana la confianza. Entonces, Ya. asegurarnos siempre de que lo que nos están diciendo es lo que vamos a firmar. Yo fui durante muchos años directora de calidad de un banco grande de este país y cuando resolvíamos temas, la mayoría de ellos, el cliente desesperado, lo que más decía es, esto no es lo que me dijeron. O sea, Ya. esto no es lo que me dijeron. Entonces, lo que me dicen tiene que ser lo que pone el papel. Y hay mecanismos para comprobar que eso es así, para evitar que luego tenga que discutir si firmé sabiendo o no firmé sabiendo. Ya. Vale, vale. Sí, porque yo, bueno, lo que yo siempre digo es no tengas vergüenza a preguntar, que yo creo que hay mucha gente que no pregunta un poco por no ser pesado, por no vergüenza, porque si te lo escriben así, bueno, pues no lo entiendo. ¿Esto qué quiere decir? O sea, Exactamente. yo, aunque me dedico a esto, yo siempre voy al banco como si fuera la más tonta del mundo. Pero ¿y esto entonces que Exactamente. pone aquí no sé qué? ¿Eso es como una comisión? Pues a mí me da Exactamente. igual, o sea, no tengo nada, Y un consejo, nada que claro, perder. un consejo muy, muy de a pie que yo siempre lo doy a los clientes, porque a veces al final esta sofisticación que la banca nos quiere vender en esa posición, ¿no? A mí me ofrecen un producto, vamos a empezar en un producto de ahorro, ¿no? Donde para mí lo importante es una serie de características, que no arriesgue, que lo pueda sacar en un plazo determinado. Y tal. Si no tengo muy claro que lo que me está contando el comercial del producto es eso, lo pido por escrito. Entonces algunos clientes me dicen, ¿no? Ya, pero es que al final el banco me dice que cómo no voy a confiar en él, porque si me lo está diciendo es que es verdad. Entonces yo siempre le digo esta coletilla que es graciosa, que quita la tensión. No, tú le dices que tú te fías totalmente de él, pero que igual que cuando tú vas a pedir una hipoteca, tú le dices que ganas 1.500 y ellos se fían de ti, pero te piden tu nómina, Ya. pues tú le dices, yo me fío de ti, pero a mí me das un papel donde ponga garantizado, en 3 años se puede sacar y el tipo, y ya está, ¿no? Es un poco un ejemplo quizá exagerado, pero como hoy en día existe email y tenemos esa posibilidad, pues no está de más mandar un email al director. Es decir, todo lo que podamos tener por escrito Ya. nos va a ayudar en caso de que finalmente no estemos firmando. O sea, siempre por escrito, las consultas, resolver las dudas. Exactamente, es un valor muy, muy grande, ya no solo en la posible reclamación que tengamos que hacer a la entidad y a Banco de España, porque además cuando tenemos una reclamación a la entidad no resuelve la oficina, resuelve el servicio de atención al cliente, pero luego está Banco de España, no te quiero contar si vamos a los tribunales, tenemos un papel del banco o del comercial Ya. que nos dijo que esto era así, 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 y resulta que no es eso, ¿no? Vale, sí. La verdad es que, bueno, es que simplemente eso, cosas sencillas como todo por escrito, escribe un email que quede constancia de la respuesta que te han dado, luego a toro pasado ayuda mucho. Aunque bueno, te tengo que decir que yo una vez en uno de estos, pues para contratar un producto que era complejo y me dieron toda la legislación de esta que hay que firmar, entonces le dije, uy, esto es larguísimo, digo, me lo voy a llevar para leer y me miró como si fuera extraterrestre total. Dije, no te la puedo firmar ahora, yo tardo un rato en leerme no sé cuántos folios eran aquellos de letras y me miró como si fuera la primera vez en su vida que alguien le hubiera dicho que se lo iba a llevar para leerlo, ¿eh? Pues espero que fuese hace mucho tiempo, porque desde hace unos años es obligatorio que te den la ficha de lo que vas a firmar y que no lo firmes en ese momento. Pues Lo sí, fue hace puedes, unos años, o lo sea que puedes igual llevar porque a fue en casa, España. lo puedes y debes llevar a casa y O revisar. sea que ahora mismo te obligan a que haya ese rato Eso lo dice la de... normativa. Yo, la Vale. política de los bancos todavía no sé si está totalmente No, adaptada. pero bueno, me parece bien, porque es verdad Todo, que hay veces que es tan largo que es imposible que te lo leas allí delante, puedes claro. tener derecho a llevarlo a alguien que conozca, hacer una consulta a Banco de España, Esto es insisto, otra cosa que yo digo mucho y mando a mucha gente cuando me hacen consultas, digo, el Banco de España tiene un canal para esto, que se pueden hacer muy consultas. válido además, muy válido. Por eso, o sea, que eso Válido. esa es una herramienta que muchas veces no tenemos en cuenta, que podemos preguntar al Banco de España, que es un hombre, pues es algo que está muy bien, ¿no? Pero bueno, centrando el tiro un poco. Entonces, si yo tengo una sospecha de que me están aplicando una cláusula que a lo mejor puede ser abusiva o de que hay algo así un poco gato encerrado, ¿qué debería hacer? ¿Cuál debería ser mi proceder? Uno, pedir el contrato.
Pedir exactamente, porque claro, para yo saber si lo que me están explicando es correcto o no, necesito ver en qué se están basando. Entonces, igual es un contrato de cuenta corriente que yo firmé hace 10 años o 12 años, es una cuenta, por ejemplo. Ya. Entonces, necesito ver el contrato. Y si son comisiones, necesito ver la actualización de esas comisiones en Banco de España, porque toda modificación que haga un banco sobre sus comisiones las tiene que publicar en Banco de España. ¿Vale? Vale. Aún así, las comisiones son casi un capítulo aparte porque muchas de ellas no se deberían cobrar y se cobran y se pueden reclamar. Pero lo primero es pedir por escrito, siempre por escrito, con justificación de que lo he pedido, si es un mail porque tengo esa relación con el banco y si no, un folio redactado por nosotros de la forma que queramos, con un sello, vale, ese formato. Necesito, no estoy de acuerdo con estas comisiones, con este cargo, con esta condición que ahora me están cambiando y deme por escrito, por favor, en base en qué se basan, tema el contrato y, bueno, en ese caso las comisiones de Banco de España o lo que quiera en lo que ellos se basen. Una vez que lo tengo, si soy capaz de entender dónde está el error o no estoy de acuerdo porque no veo no veo la justificación para explicármelo, directamente me dirijo a la oficina. Hay que tener paciencia porque ellos siempre al final, es decir, es una práctica de la banca de intentar siempre hacerle ver al cliente que el que saben son ellos y él no sabe, ¿no? Pero de verdad que los españoles o las personas en general somos mucho más listos de los que a veces nos hacen creer algunas instituciones o algo tal. Yo confío mucho en las personas, me da igual su nivel cultural, o sea, al final creo que la sensatez y el sentido común lo tenemos todos. Entonces, si te ves capaz, lo haces y si no, como tú bien has dicho, Banco de España tiene un canal fantástico. Me están cobrando y además se puede mandar documentación, se puede mandar PDF, Sí. es decir, que Banco de España, y si no, pues la consulta a una persona especializada, un asesor en derecho bancario o tal, es decir, no quedarnos con la duda, tener la base en la que justifican esa decisión y para poder empezar un camino de reclamación que empezará por el O banco. sea, lo primero sería, una vez o asesorado, o si tú te ves capaz de hacer, es reclamar a la entidad o Sí, o es al un Banco de España. protocolo. El protocolo siempre es, yo tengo que reclamar siempre a la entidad. Yo tengo que decir cuáles son mis Vale, motivos, exponer mis razones y qué pido. La entidad tiene 2 meses para contestarme. Si no vale, me contesta como yo quiero, satisfactoriamente, o en 2 meses no me ha contestado, me puedo ir a Banco de España. vale. Servicio de reclamaciones de Banco de España, que no tiene un tiempo tasado. El Banco de España tarda entre 4, 5, 6 meses de media en resolver, ¿vale? Y yo les estoy mandando mucho curro, o sea que igual. Claro, pues lo que tiene que hacer es ampliar el departamento. Entonces, el Banco de España siempre le va a pedir, o sea, para recoger la reclamación, tú siempre tienes que justificar, no puedes ir a Banco de España. A Banco de España puedes hacer una consulta. Lo que no puedes hacer una reclamación directamente a Banco de España si previamente no has reclamado a la entidad. Vale, sí, o sea, la consulta, que es la verdad es a donde yo les mando curro, cuando la gente tú Exacto, pregunta al Banco de España. Luego, para hacer una reclamación previamente al tienes que haber banco. reclamado al Reclamado banco. fehacientemente, por favor, mail o Ah, por que sí, escrito. todo escrito, Sí, vale. porque si no, no hay un plazo que contar y Banco de España va a tener que ver si se ha cumplido el requisito Vale. previo. Y una vez me voy a Banco de España, Banco de España le va a pedir un informe a la entidad Ujú. y con ese informe, esas explicaciones que le dé la entidad y lo que es nuestra pretensión, va a resolver. En la mayoría de los casos le da razón al cliente, pero no en la mayoría de los casos esa razón se ejecuta, porque el banco puede entender que no está de acuerdo. Hay temas sensibles que los bancos, aunque no son vinculantes los informes que emite el Ya. Banco de España, lo hacen porque hay un tema que se llama riesgo reputacional, un poco la Mm. imagen, el código de buenas prácticas bancarias, que si no has estado dentro o el Banco de España dictamina que tu política o tu actuación, la del banco, no está dentro de las buenas prácticas bancarias, bueno, pues sí, pero que lo hacen porque quieren realmente, ¿no? No porque Ya. estén obligados. Y luego habrá cuestiones que Banco de España se inhibe porque considera que no forman parte de lo que es ordenamiento bancario y que habrá que irse a los tribunales. Vale. Pero Y entonces, siempre lo puede iniciar uno. vale. Entonces, si en algún momento este proceso, aunque sea muy al principio, yo decido que yo no me entero del contrato y que no me apaño, ¿es fácil encontrar ayuda, asesoramiento legal y es caro? Yo creo que, bueno, hay asociaciones de usuarios de banca que creo que prestan servicios Sí, Azufin y a su estas, ¿no? fin, exactamente, y luego hay expertos en derecho bancario, son abogados que realmente, pues en función de los honorarios que ellos tengan, pues una primera consulta, luego hay procedimientos que se han llevado de forma masiva porque realmente era Que se necesario. aglutinan los casos de mucha gente, ¿no? Entonces, a mí me cuesta mucho decidir sobre lo caro o barato porque al final uno tiene que ver, evidentemente, tiene que valorar el coste-beneficio. Si para Claro. reclamar
reclamar una comisión de 90 euros, bueno, ahí no necesitarías abogado y procurador para ir a los tribunales, pero bueno, en la mayoría de los casos la consulta con un abogado de este tipo es gratuita para que te pueda orientar en esto. Ya, ¿Compensa, no le compensa? Luego estamos hablando, hay reclamaciones de miles de euros que siempre va a compensar. Y luego también te digo, yo he tenido clientes y tengo clientes que aunque no les compense económicamente, quieren ejercer su derecho. Al final hay una sensación, la sensación ya, de engaño vale mucho. La sensación de engaño es algo que la gente, porque de verdad, yo me acuerdo que distinguía perfectamente entre quién intentaba subirse al carro y quién realmente se sentía engañado, porque la gente que realmente se sentía engañado por el banco, cuando le habían colocado un producto y no le habían contado toda la verdad, hablaba de eso. Es que esto no es lo que me dijeron, es que yo confío ya. en él. Es decir, cuando la gente te habla de dineros, normalmente igual pues veo ahí una oportunidad, porque también los hay, también son los menos, ¿no? Entonces, se puede consultar de forma gratuita cuando te puede costar y luego Vale. tomar la decisión. Sí, sino también preguntar a una de estas asociaciones que a lo mejor Exactamente, pueden dar también exactamente. asesoramiento más barato. O sea, que bueno, que hay opciones, ¿no? No decir desde un primer momento Esto es va muy a ser caro, duro. no lo voy a poder hacer y sobre todo, Natalia, porque es algo que viví en banca muchos años y lo vivo también ahora, conocer los derechos, conocerlos, no quedarnos Sí, con esa primera. Yo el otro día, el lunes, acompañé a mi hermano al banco por un tema que estaba enquistadísimo sin ningún motivo. Y mi hermano, que es un tío resuelto, que lleva su vida bien, es decir, que al final no es una persona apocada. Y lo vi en esa discusión un poco tensa que tuve con el director de la oficina, yo lo vi un poco apocado. Y volví a ver otra vez, porque yo he trabajado muchos años en banca, y volví a ver un poco esa energía y ese poder que tienen el personal de la oficina sobre las personas. Imagínate sobre alguien pues que no tenga igual mucha cultura o mucha formación, ¿no? Y yo a veces voy al banco muy poco, intento ir muy poco, y estoy escuchando conversaciones y estoy haciendo tripas corazón. Estoy haciendo tripas. aparte que luego también te digo que muchas veces también es a veces cuestión de química. Simplemente el hecho de quejarte puede hacer que te atienda otra persona y que tenga otra sensibilidad y que te atienda a ti mejor también y te resuelva el problema. O sea que Claro, no, y eh, quejar, y sobre todo, efectivamente, si ven una posición de, uff, esta persona sabe, ha venido, es un poco cambiar el chip, ¿no? Porque al final es cierto que yo creo que siempre, porque ni tan siquiera, no sé si responsabilizo conscientemente, es un poco el status quo que se ha establecido entre los bancos y los clientes, ¿no? Y ya la gente sabe y cada vez sabe más. Y eso es sí, muy bueno, eso es muy bueno para todos, también para la banca, ¿eh? También para la banca, porque al final tiene sí, clientes más conscientes, tiene clientes que contratan con otras garantías y yo creo que una relación comercial basada en eso es maravillosa, basada en la sí, confianza. sobre todo porque además las finanzas tienden a sofisticarse, los productos cada vez tienden a ser más complejos y es importante que la información vaya por delante. O sea, como tú decías, que eso me gustó, que cuando, por eso te pedí que vinieras, que decías, simplemente dar el asesoramiento para que haya una situación de igualdad, ¿no? De dos partes que entran en una relación comercial, pero no así, sino a la misma altura de los ojos, ¿no? El cliente y el proveedor del servicio financiero. Y así en tu experiencia, ¿cuáles son los productos o las situaciones en las que hay más terrenos grises o que más problemas dan o donde eso puede haber así sitios más farragosos o cosas que suelen dar lugar a más Pues reclamaciones? en los productos más sencillos yo te diría que en las cuentas corrientes, las comisiones, ¿no? Toda esta parte de si me cobran o no me Eso es lo cobran que la más. tarjeta, me dijeron que no me cobraban y ahora me cobran, la famosa comisión de reclamación de posiciones deudoras, Ya. voy del banco y me siguen cobrando porque dice que no tengo nada con ellos y como no me puedo ir porque tengo la hipoteca y no me la puedo llevar a otro banco, me refiero a la cuota y tengo que pagar. Esos temas son los que siempre están un poco, o me han cobrado algo que de repente me ha llegado y nadie me ha informado, o me han cambiado las comisiones de la cuenta y nadie me ha dicho nada. No sé en cuanto un poco al día a día. Y luego en productos complejos, todo lo que sea colocarle, porque la palabra es colocarle, aunque ya hay protección para eso, colocarle a un cliente un producto que no es de su perfil. Yo siempre digo que los productos no son ni buenos ni malos porque no tienen alma. El Ya. malo es el comercial que no hace su trabajo y que al final el café con leche para todos que ha habido en banca durante un montón de años, pues ha creado situaciones muy duras para muchos ahorradores, pequeños ahorradores, situaciones muy duras, ¿no? Entonces, y en el café con leche han estado muchos productos que no siempre eran los adecuados para el perfil del cliente. Los productos son maravillosos si Sí. los tiene que tener, ¿no? Es verdad que no hay producto malo, pero hay parejas malas de Exactamente, cliente-producto. Sí. tratamientos malos.
y eso de imponerte al novio o a la novia no tiene mucho sentido. Entonces, no podría definir porque dependiendo de las épocas, pues ha habido Ya. productos, a ver, los estructurados, por ejemplo, fueron productos que al final han dado muchísimos quebraderos de cabeza, todos productos complejos que sacó banca privada, que al final el hecho de tener a veces cierto patrimonio ahorrado no significa que tú tengas un perfil de inversor agresivo, ¿no? Entonces, Ya. la sofisticación, y esto es una experiencia, es un comentario, una opinión totalmente personal, ¿vale? Desde la vivencia de dentro. La sofisticación en muchas ocasiones no ha llegado a buen puerto, porque en la sofisticación estaba del producto me refiero, estaba una necesidad de ganar más del banco, que me parece legítimo, pero los bancos no son ONGs, Sí. pero también un poco, si tú a alguien le pones solo lo bueno de un producto y no le cuentas lo menos bueno o todas las características, Sí, todos los mil if. entonces es muy importante que, pues eso, que uno sepa que lo que está haciendo es lo que le va a él, ¿no? Me gustó mucho la charla el otro día de las criptomonedas, porque al No. final uno tiene que saber Sí, si eso es para ello o no. Y al final hay que hacer esa reflexión. Es importante también, porque además yo creo que cuando asumimos la responsabilidad de las cosas, a ver, la bolsa internacional da unos beneficios tremendos, pero yo no soy de ese perfil. Nunca lo he sido. No lo soy. Igual me estoy perdiendo la oportunidad de hacerme rica. sí, pero bueno, es que hay que dejar pasar todos los trenes que no son para ti, Exactamente, claramente, o sea, entonces yo no lo soy, no lo soy. Y yo que he visto a mucho pequeño ahorrador, y bueno, entre otros mis padres, que los pobres con 5 hijos, pues han llegado a tener lo que tienen con un esfuerzo y un sacrificio que eso ha salido ahí de sus entrañas, ¿eh? No es una herencia, no es tal, ¿no? mm, Y cuando los he visto perder ese dinero y los he visto llorar, porque he visto a gente llorar, sí. a gente sufrir con esto, ahí es donde dices, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos Sí, haciendo sí, con la gente? o sea, la información y entender, yo eso siempre lo digo, no contrates nada, pero nada que no Totalmente, entiendas, o sea, totalmente. nunca. Y si te tienes que sentar y preguntar otra vez y volver a preguntar: "Oiga, esto no me ha quedado claro", o sea, yo creo que eso, el ir y palabra por palabra, ¿no? O sea, Y además de una forma, y es verdad, y es de una forma muy, muy de tu vida, porque tú eres el protagonista o tú eres la sí, protagonista. Entonces tú eres un señor que tienes, no sé, me lo voy a inventar, 12.000 euros, que son parte de tus ahorros o todos tus ahorros. Y tú lo que quieres es que te dé un poquito, pero que no perder nada y sobre todo que si quieres pagarle, que te estoy contando un caso real, si quieres pagarle la ortodoncia de tu nieto dentro de 6 meses, que te ponga, ¿puedo sacar mi dinero dentro de 6 meses? Entonces, no pasa nada, porque es lo que te digo, mm, no pasa nada por expresarte a tu forma, a tu manera, con tu detalle, porque te vas a ir de allí sabiendo lo que has hecho, habiendo generado una buena relación comercial con el banco y te vas a ahorrar un disgusto. Entonces, sí, sobre ese todo te vas a llevar. ese empoderamiento es lo que la gente lo va cogiendo poco a poco y dices, hombre, pues fui y les dije que esto no me gustaba. O sea, es que al final tan claro, porque se ve mucho más feliz así también, ¿no? Sí, sí, sí. Y, un poco con esto 2 cosas te quería preguntar. Una, cuando porque en eso yo creo que sí que es difícil, ¿qué podemos hacer ante un clausulado que es complicado de comprender? Porque yo todavía encuentro que la redacción, y ya no te digo ya en seguros, que, ¿para qué te voy a contar? Simplemente la forma en la que está redactada muchas veces es difícil de entender. O sea, a mí a veces me cuesta, que lo miro y digo: "Fu, ¿esto qué es?". Es que es claro, es que la protección del consumidor ha ido a la complejidad de las redacciones, o sea, al explicar Sí, mucho todo y está bien porque, bueno, pues porque también tenía que ser así, pero eso no puede ir, si no va acompañado de una, ¿sabes? De una desmenuzar eso y aclararlo. Eh, lo que estábamos comentando antes también, preguntar, ¿no? ¿no? Preguntar, ¿no? Es decir, ¿esto qué significa? 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 Preguntar, ¿vale? A ver, también para no volvernos locos no podemos desmenuzarlo todo. Es decir, si yo quiero abrir una cuenta en un banco y ya he preguntado las 4 cosas más importantes, cuánto me vais a cobrar de comisión, puedo tener tarjetas, bueno, lo típico, ¿no? Puedo domiciliar recibos, lo que yo me parezca que es importante, porque además vivimos en un país bancarizado y tenemos que tener una cuenta abierta para Sí, prácticamente todo. y luego yo hay veces, con todo lo que digo, que hay cosas que contratas y muchas veces te saltas párrafos, pues, por puro sentido Claro. práctico, ¿no? Entonces, una vez que tengo eso claro, pues los 20 folios del contrato de cuenta corriente que me van a sacar, ¿para qué o sea, que al final también uno tiene que saber Por eso uno sí, invierte su energía, ¿no? Ahí no. Otra cosa es cuando voy a invertir mis ahorros y ahí la letra pequeña, yo creo que es que sí hay que mirar. Pero en una sí, cuenta que la tengo que abrir sí o sí, que es que la tengo que tener, que es que
pues bueno, le pregunto lo básico, lo claro, si tengo tiempo, interés en saber qué significa cada párrafo, pero la Hombre, vida... yo lo que siempre que eso lo pongo yo, por ejemplo, siempre en plan eso, preguntar lo gordo y siempre preguntar qué vinculaciones, ¿no? Es decir, si yo luego quiero cerrar esto, irme de aquí, Claro, ¿cómo de ¿cuánto me atado va a estoy? costar? Porque así, si no te lees los 20 folios y luego descubres que hay algo que no te gusta, poderte ir, ¿no? Claro, una pequeña o sea, un pequeño consejo para esto que es muy útil. Normalmente uno cierra la cuenta, se enfada con su banco o acaba la relación comercial y se va, ¿vale? Y normalmente deja instrucciones, casi siempre verbales, de que ya está, de que se va, o deja la cuenta ahí, ¿vale? Y esa cuenta, si es una cuenta que genera comisiones, empieza a generar comisiones y a veces uno Ya, recibe una carta del banco que debe 789 euros, ¿no? Bueno, hay una buena, o sea, hay una normativa de Banco de España dentro de las buenas prácticas bancarias que las cuentas en abandono, los clientes no deben pagar nada, ¿no? Porque a veces me llama o clientes o mi ya. entorno, María Luisa, que me dice el banco que tengo que pagarle 249. No, no tienes que pagarlo. Se presenta una Vale, reclamación sencilla que diga, yo di instrucciones de cancelar esta cuenta, llevo 2 años sin usarla, se puede comprobar que no tiene claro que no ha absolutamente habido ningún movimiento. movimiento y según el Código de Buenas Prácticas Bancarias deben ustedes cancelarla sin coste para mí, sin punto. Vale. ¿Vale? Bueno, y ahora te voy a preguntar por dos, bueno, primero, las hipotecas, que eso es algo y además con el lío de me obligan a contratar esto a la vez que lo otro, que Madre no mía, sé qué. esa palabra ya es, ya... Sí, pero es que a mí de estas preguntas me llegan varias al día, Sí, ¿no? sí. ¿Hay algo en lo que nos tengamos que fijar así en las hipotecas más que en otras cosas o cómo Bueno, primero es saber si queremos una hipoteca. No, no es eso. la Ya mayoría estamos necesitamos? influidos por el subconsciente colectivo, ¿no? Bueno, yo es que he visto también tanto sufrimiento con las hipotecas que Sí, realmente bueno, pienso que, bueno, lo primero es eso. A nivel práctico y ya por experiencia también, uno tiene que saber cuando hace una hipoteca, cuando se compra una casa y sobre todo cuando se independiza, que vivir no es solo pagar la hipoteca. Vivir es mucho más. Entonces, yo, y esto es una opinión personal, profesional, los criterios de riesgo de los bancos en este país, aunque a veces aprieten o ajusten, me siguen pareciendo muy altos, de muy alto riesgo para el cliente. Porque o como sea, que todos te sabemos, dejan hipotecarte, ¿tú crees, por encima de lo para que? mí sí, o sea, hay un Aunque criterio. se ha mejorado muchísimo, Exactamente. todo. Es decir, porque al final vivimos nuestra vida financiando muchas cosas, que yo invito a todo el mundo a que si no lo ha leído, lea tu libro, porque que me parece que das unas, o sea, unas explicaciones maravillosas de cómo llevar una economía doméstica y unos consejos que deberíamos saber todos desde que empezamos nuestra vida, ¿no? O nuestra independencia económica. Pero al final, vivir es mucho más que pagar la hipoteca y que cuando tú te comprometes a una cuota, te estás comprometiendo además, la tienes que pagar evidentemente y todo lo que conlleva tener una casa y todo lo que conlleva vivir, porque al final, sobre todo cuando no has tenido una experiencia de vivir solo. Entonces, que echen muy bien esos números, que echen muy bien esos números, porque al final en la ilusión de comprarte una casa, en la ilusión de independizarte, Y siempre se ganas rasca un poquito 1.500 y yo más. gano 1.200 y tenemos Sí. 1.700, pues la hipoteca son 2.800, pues qué bueno, ¿no? Y además estamos pues igual 800, o sea, tienes que pensar como, o sea, muchas cosas, ¿no? Eso es muy importante y el banco no te va a ayudar a eso, ¿no? Pero es una reflexión que todo el mundo debería hacer. Eso en primero. Y en segundo lugar, hoy en día, más que nunca, la protección al que suscribe una hipoteca es enorme. Los bancos no pueden obligar por ley a contratar ningún producto, por ley. Otra cosa es que comercialmente te mejoren las Te condiciones. pueden bonificar si lo Te contratas con vinculas, ellos. exacto. Pero yo todavía recibo consultas sobre me obligan a hacer un seguro si no, no me dan la hipoteca. Y esto es saltarse la ley. No lo tienen por escrito. Entonces, bueno, eso es lo primero. En las vinculaciones también hay a veces unas pequeñas trampas. Y es cuestión de echar números muy sencillos que todos lo Sí. pueden hacer. Si me va a bajar la hipoteca 20 euros al mes o 10 euros, si me hago un seguro de hogar y de vida, que es lo más suculento para un banco, Mm, necesito saber cuánto voy a pagar por ese seguro de hogar y de vida. claro. Y sobre todo Y saber compararlo con otro, exacto, porque yo es lo que siempre digo. porque te digo yo una vez llevé hasta mi estadística personal con conocidos, en la mayoría de los casos no compensa. Porque Sí, yo un seguro en un banco es normalmente un 30, 40, salvo que sea una campaña extraordinaria o sea de un colectivo determinado, pero lo normal es que un seguro en un banco sea un 30 o 40% más caro que en una compañía de seguros. ¿Por qué? Porque tiene que haber un margen para la oficina de beneficio. Entonces, casi nunca compensa. Entonces, el caramelo de las bonificaciones
hay que ver si está envenenado o no, porque a Sí, sí veces suma, porque es que a veces eso, te atas a otro que te quita todas las bondades, o sea, las comisiones que no pagas por un lado las acabas pagando exactamente, y que no te en el otro compensa esa producto. bonificación que te hacen del tipo de interés, no te compensa. Y luego también tener muy claro si te gusta vivir con cierta intranquilidad o asumir el riesgo que supone hacer una hipoteca tipo variable. Porque claro, hoy en día, como está el Euribor, las letras son fantásticas. Aunque ya tienen los bancos obligación de hacer escenarios, eso ya se Mm. mete en la ficha de información previa que tienen obligación de darte. eh, Estamos con el Es que Euribor ahora mismo fijados. solo puedes subir el tipo de interés, yo eso Eso, digo, si claro, puedes negociar ahora, hoy en día, lo que pasa es que claro, estos consejos cambian con la coyuntura, pero hoy, si te puedes negociar un buen fijo, sobre todo totalmente, no es lo que te iba a en decir. hipotecas a 20, 30 Vamos, años, pero, pero, apaga y pero vámonos. yo es que lo tengo clarísimo. Yo también, Clarísimo, yo porque también. además el Euribor va a subir y cuando alguien se compra una casa y está empezando su vida, lo que va a subir es el encarecimiento de su vida, porque ahí va sumando cosas y no digo si llegan niños, ¿sabes? Entonces, Sí, sí. bueno, una hipoteca a largo plazo es algo para pensárselo muy bien. Yo creo que tenemos que Mm. aprender de la experiencia pasada y sobre todo de lo que tú dices. Yo sé que tengo X euros para pagar todos los meses, no me va a subir porque la gente dice, no, pero es que cuánto más caro te sale pagar hacerlo ahora fijo, porque bueno, es lo más importante. Y luego para finalizar también por ley, los gastos de la hipoteca, no de la compraventa, de la hipoteca, salvo la tasación que la puede elegir el cliente y la paga él, el resto de gastos es obligatorio que los pague el banco. Vale. Ojito con las negociaciones, porque es obligatorio que lo pague el banco, salvo que tú negocies con el banco que no. Ah, vale. Y Salvo que tú pues, expresamente, ¿no? lo firmes en la escritura. Renuncies, ya. Exacto. Entonces es importantísimo saber que la notaría, la gestoría, el registro de la propiedad y el impuesto a actos jurídicos documentados, que es el importe más caro, eso lo paga por ley el banco. No hay discusión Vale. sobre eso. Lo paga por ley. Vale, fenomenal, pues lo tendremos súper apuntado. Y luego te quería preguntar, porque esto es una estadística mía personal, pero a mí lo que más gente me pregunta y me dice, oye, mira, es que y que noto como mucha sensación de este producto no es lo que me habían vendido y tal, una de las cosas son los PIAs. Que yo, los seguros estos de planes Inversión, individuales, que inversión. yo creo que hay pías buenísimos y pías horrorosos. Esa ya es mi conclusión después de analizarlo. Pero sí que hay, a mí, y no sé si es real o es mi sensación porque justo es casualidad, me escribe mucha gente con dudas sobre y luego es un producto que tiende a adelantar las comisiones, ¿no? No es que sean Claro, te claro. las cobran todas al principio, con lo cual te están atando de alguna manera Claro, tienes que esperar y a me, que tu capital se recupere, ¿no? sí, pero en algunos 10 años. Claro, Eh, porque realmente es un producto diseñado para que tú no lo cobres, lo cobre tu heredero o tu beneficiario. pero mucha gente que no lo sabía cuando lo contrata. Mira, estos productos, los seguros de inversión en general, fueron un invento, voy a Mm. decirlo así, porque bueno, yo he estado en las trastiendas, en la trastienda de un banco, en la trastienda grande de un banco, fueron inventados por la maquinaria pensante de todos allí, directivos estupendos, cuando llegó MiFID. Claro, MiFID es muy exigente si lo haces bien. MiFID tú tienes que colocar. MiFID es, para que la gente que no lo sepa, es Perdonas, perdón. la legislación, la regulación La europea. regulación que obliga, que fue evidentemente importada, o sea, traspuesta, o sea, obligatoriamente tenía que ser implantada desde Europa en los países miembros, que revisa el perfil de cada cliente y que determina qué producto es para cada cliente. O sea, el café con leche para todos se acababa. Y Porque ahora por ley te obligan a... te obligan primero a analizar el perfil del cliente, a saber cuál es su condición financiera, sus conocimientos financieros, su aversión al riesgo, para saber qué productos de todo el portfolio de productos que tiene un banco, cuál le puedes ofrecer. Pues los seguros de inversión escapan a esta normativa. Entonces, al final, fue un producto que, claro, fueron un boom también, porque para ese ahorrador que antes un poco le podías colocar, entre comillas, casi cualquier cosa, Ya. ya no era posible, ¿no? Entonces, es un producto que bien explicado es perfecto. De hecho, existe un poco la anécdota Sí, que se utiliza para las parejas que quieran dejar, o sea, para las personas que quieran dejarle algo a sus segundas parejas y que escape de la sí, herencia, porque porque no entra en la masa, sí. puedes designar un beneficiario y ese lo va a cobrar, ¿no? Pero es para eso. Es para tenerlo ahí, para que quede ahí, para que te dé un tal, pero son productos que efectivamente tienen un condicionado muy exigente y ha habido grandes descalabros con esto. Imagínate el Yo, señor que quería pagar la ortodoncia a su hijo o que quería lo que sea, ¿no? Ya está, ya está. o Ya sea, está. es un producto que no está mal en sí, que es lo que yo veo, pero
que si no está bien explicado y tú no lo has entendido bien, yo sí que veo mucha gente que pensaba que era el más líquido que un plan de pensiones y Claro, más tal, claro, pero como te cobran todas las comisiones al claro, principio, tienes que resulta que sí, esperar. te dejan sacarlo, pero perdiendo, ¿no? Exactamente, exactamente. Y entonces, Algunos, quizá por la yo creo que lo que tú dices es cierto, algunos son o están resultando bien, muy pocos, pero creo que es por la configuración de la cartera, porque están invirtiendo en carteras de riesgo y que puntualmente ha coincidido. Yo invito a esas mm, personas a revisarlo, bueno, periódicamente porque tienen oscilaciones muy grandes. Claro, tú un día entras, lo miras y dices, wow, ¿no? ¿Qué valor de rescate tengo más estupendo? mm, Pero no son la mayoría, insisto, son productos que son para un perfil, como todos, determinado, para alguien que dentro de su diversificación de su cartera quiera destinar ese dinero a sus herederos o beneficiar a alguno de sus herederos respecto de otro. Es una muy buena forma de hacerlo sin tener que, pues eso, que llevarlo al testamento, pero normalmente es para un dinero que tú ya no vas a, ¿vale? En principio, o que lo tienes a muy largo plazo, pero no es para algo que tú lo tengas que tener disponible. Y el problema es que no se ha contado bien. no, El y problema es que no sobre se ha contado eso bien. está regulado, Aquí entra, no, es que es lo mismo, firmaste. ya, Aquí sí o que es sea, verdad. Entonces, firmaste, hombre, yo invitaría a esas personas que se han visto, dicen, de verdad, esto no es lo que me dijeron, invitaría a que recuerden conversaciones o si le dieron algo por escrito, porque a veces pues en el afán comercial, el comercial envía un correo que esto es muy bueno, que ya verás cómo es para ti. No sé, o sea, sí, seguro que rascar se puede rascar, incluso que alguien se lo pueda valorar a nivel profesional, porque he visto descalabros muy grandes con este tema. Y es, yo es de las cosas que me cuentan historias a veces que digo, del otro día una chica que fue para contratar un fondo de pensiones, de inversión, y salió con un pie sin saberlo. pero, Y no se dio cuenta hasta que le pasó el cargo y ponía pías. Y dice, ¿cómo? Y se había leído mi libro y dice, ¿cómo que pías? Si esto lo he leído yo y es otra cosa. imagínate, Se es que al final, Pero se lo, o sea, escribió y dijo, "Oiga, es que yo no fui a contratar un PIAS", claro, y lo revirtieron, porque además tienes, ¿cuántos días tienes para, son 2 semanas, ¿no? Para echar atrás cualquier cosa que hayas firmado, ¿no? no, depende del producto. Pero los Unos seguros en seguros general, 40 días, 40, 30 días. 30. Bueno, 30 que eso es bueno saberlo también, que si en días. 30 días te das cuenta que Tendría, no. claro, efectivamente, 30 días. 30 días porque es un seguro, ¿eh? Se llama seguro de inversión, pero son Sí. seguros. Son seguros con unas un poco más, es decir, no de la clasificación de las coberturas de riesgo, pero sí están cubriendo un riesgo también. Cubres el Sí, fallecimiento de la persona. Es que tienes, sí, es que tiene seguro de vida yo me social. acuerdo, porque además cuando lo vives desde la banca, que todo esto era, claro, era un exitazo. Habían conseguido sacar un producto que se podía seguir colocándole a los ahorradores y que al final, y estaba hecho para eludir el MiFID. Esto es una realidad. Esto a veces Ya, o sea, pero eso se ha vivido en banca. Se ha vivido en banca y lo que tú dices, contratarle a alguien algo que no quería, haciéndole ver ya. bueno para él, lamentablemente ha sido una práctica muy, evidentemente no de todos los profesionales de la banca, que hay gente maravillosa y la Sí, mayoría de eso es ellos, importante la decirlo. mayoría de ellos, sí, yo tengo La mayoría, sí. amigos que siguen en banca y son gente que tienen, los clientes de su oficina tienen muchísima suerte de tenerlos allí, pero lamentablemente no todos han sido así y ha habido una Hmm. avaricia comercial y ha habido una práctica comercial muy irrespetuosa con la confianza de los clientes y con saber que un cliente es mucho más que un número y que un cliente es mucho más que el dinero que tiene en el banco, porque al final detrás de eso hay una familia, un esfuerzo, unas ilusiones y la Sí. parte humana de la banca durante años se quedó muy, muy al margen. Yo creo que se está recuperando ahora y los bancos se han dado cuenta también. Sí, hombre, yo noto muchos avances y la verdad es que hay muchísima gente en banca haciéndolo muy bien y con ganas de hacerlo bien y sirviendo a sus clientes con buenísima fe. O sea que a veces parece que demonizamos al sector y no, o sea, No, tampoco, pero bueno, claro, que si tienes la mala suerte de dar totalmente. No, y que sí que hay pero sí que hay una relajación, ¿no? Hay una relajación en cuanto a la exigencia de lo que tiene que ser el cliente, o sea, de lo que tienes, del trato que debe darle al cliente. Y al final en la banca, como en todos los sectores, y nos puede pasar a nosotros en nuestra profesión, hay un acomodamiento también, ¿no? Cuando sí, tú haces algo muchas veces y forma parte de tu día a día, pues te acomodas. Pues yo creo que vendría bien, nos viene bien a todos que tratamos con personas, a todos nos viene bien rebobinar ese valor de lo que tengo sí, delante es una persona y mi obligación es trasladarle, defender por supuesto a mi banco porque es a quien tengo que defender,
poco esa honestidad que ya se habla a nivel global en el mundo. Esa parte y esa humanización es fundamental, porque así se hacen las cosas bien. Y si vas a colocar algo y vas a vender algo, porque tienes que venderlo, porque tu banco es una empresa que necesita ganar dinero, lo haces con honestidad y con ética y con transparencia. Y te vas a ir mucho más contento a casa. Los Sí, dos. la la verdad es que sí. Y otra cosa que te quería preguntar, ¿hay alguna forma, en plan seguros o asociaciones y tal, eh, como lo de las multas, ¿no? Que se pueda contratar por si las moscas para que Jolín, ¿eh? sería maravilloso. No hay. No hay, vamos, que yo lo conozca, no, vamos, sería total. No hay, pero debería haber, y mira, igual pues lo lanzamos para adelante, debería haber una especie de auditoría de, de lo que contrata un banco, ¿no? Es decir, debería haber algún, pues el Banco de España podría hacerlo, o sea, yo debería tener una especie sí, de auditoría o de confirmación de que lo que he hecho o lo que estoy haciendo o lo que he hecho se ajusta realmente a lo que tiene que ser, ¿no? Y que hubiese unas garantías por ello, porque claro, cuando a un cliente, por ejemplo, le han comercializado algo que no es su perfil o que, que no le han informado bien y eso es un error en el consentimiento y eso se va a los tribunales y se defiende, bueno, pues al final el banco acaba pagando el abogado y el procurador si el cliente ha ganado, pero lo que hay en el camino es mucha tristeza también. Y litigar a la gente no es fácil, o sea, No. no es fácil para la gente litigar, aunque sepa que tienen razones. Hay un esfuerzo también ahí. Es que, por ejemplo, aquí en Alemania hay seguros bastante asequibles para el asesoramiento legal, para cubrirte el asesoramiento legal en casi todas las cosas. Sí, lo que sí hay es que tú te puedes asesorar. Hay servicios y los dan las asociaciones, yo misma desde mi despacho, donde tú pagas una cuota al mes y puedes estar informado No, no, yo lo que pago es que me paga el abogado. que te paguen el abogado. Bueno, pero los seguros, pero te paguen el abogado para el asesoramiento legal. No, para un Sí, error, para un error. Para un no, error para del el banco. asesoramiento legal, para todas Pero las. sí, las compañías de seguros suelen tener abogados para algunas cosas, sí. O sea, si tú haces un buen seguro de hogar, puedes incluir No, no, digo un seguro legal, de asesoría legal. Yo no lo conozco, tampoco estoy muy Es que yo en España no lo he oído. Aquí es que como bueno, nos aseguramos de todo hasta las me parece muy cejas. interesante, lo voy a mirar porque sí que los seguros a veces. Hombre, los hay en España algunos para la gente que alquila casas Claro, claro, claro. y tal, que ahí te Pero puedes meter en. para que tu banco te eche una pifia y puedas tener una cobertura por ello, yo como tal no lo conozco porque además hubiera sido. Claro, yo, por ejemplo, el mío alemán me entra. Qué bueno. Pero posiblemente porque hay una cultura de protección al consumidor Sí, más allá del papel, más allá y del sobre todo hay una cultura del seguro, aquí lo aseguramos todos. O sea, estamos asegurados por hasta. todos los lados, claro. Pero a mí me gusta porque, bueno, te quita esa barrera a veces de que no sabes lo que te va a costar y Sí, entonces haces valer tus derechos porque como ya lo pagas con tu seguro, pues a claro. nada que tal dices, Vas, abogado que te crío. vas con otra alegría al banco, ¿no? Vas con otra alegría. Claro, claro. Y otra cosa que te iba a preguntar, en caso ya no con los bancos, pero bueno, también hay estos chiringuitos financieros y ahora encima con el rollo de las criptomonedas y tal, que ahí muchas veces tratamos con gente que no sabemos quién son, digamos, y empresas. Si tenemos la sensación de que a lo mejor somos víctimas de fraude o que estamos tratando con una de estas sociedades un poco tal, ¿qué procedimiento, qué deberíamos hacer? Sí, porque ahora la verdad es que se da bastante. Yo creo que todo lo que sea salirnos del cauce habitual, que es un banco, ¿no? Una sociedad de inversiones, es averiguar quién está detrás. O sea, hay que hacer es decir, también tenemos que Sí, asumir una responsabilidad, ¿no? Tenemos que saber quién está detrás, quién está respaldando esa empresa y sobre todo qué garantías nos dan en caso o sea, tenemos que averiguar muy bien eso, porque claro, los bancos, igual que decimos que los dictámenes que pueda hacer el Banco de España no son vinculantes para los bancos luego a nivel de protección al sí, cliente, eso tiene un refuerzo total, o sea, tú estás en el mejor sí. sitio en un banco. Estamos acostumbrados ya a un nivel de seguridad. Exactamente, estás protegido por el Fondo de Garantía de Depósitos, los bancos que estén con ficha bancaria en España, no con autorización bancaria, que es una cosa que también la gente olvida. Hay muchos bancos extranjeros que operan en España y no tienen una ficha bancaria, tienen una Ya. autorización para operar y eso no lo cubre el Fondo de Garantía de Depósitos. No, te cubre el del país de origen si lo hay. Es importante también, ¿vale? Porque no pasa nada y hay bancos Sí, potentes, pero es verdad que efectivamente sí lo hay y vas a tener que ir a reclamar allí, ¿no? O sea, que también para que la gente.
Entonces, Sí. esto siempre es bueno porque, insisto, saber dónde está uno, con quién está trabajando. Al final, los bancos, nos gusten más o menos, los bancos españoles pues son bancos ya, y además con con todos estos cambios que ha habido en los últimos años, ¿no? Ahí estamos garantizados cuanto menos, ¿no? En caso de una quiebra, de un tal. Cuando te vas a una sociedad de inversiones, tienes que saber muy bien dónde está inscrita, y eso ya son palabras ¿A qué regulaciones se regulación se acoge? acoge, efectivamente. ¿Quién responde por ello? ¿Qué tipo de cuenta me obligan a abrir? Porque, claro, al final, a veces, Mm. una cuenta corriente normal que conocemos no nos vale para determinadas inversiones, ¿no? Eso ya son palabras mayores. Y si ya lo he hecho, porque quería comprar Bitcoin y me ha abierto un no sé qué en un sitio tal, ¿a quién puedo acudir? Si tengo la sensación de que me han timado. No sabría decirte ahora mismo. Intuyo que, claro, si tienes la sensación que no sé si hay un organismo internacional, no estoy muy puesta en estas cosas, la verdad. Porque caso, ya. Pero es verdad que no sé si habrá alguna institución europea que pueda, no lo sé, ahora mismo no lo sé, la verdad. No lo sé. Que es un poco lo que yo hablaba el otro día también con Alejandro Zala, que has comentado antes de lo de las criptomonedas, y es que estamos acostumbrados a dar por sentado una seguridad y unas garantías Exacto. alucinantes que en todo el mundo cripto y tal no las tienes. Y muchas veces no somos conscientes que el que tú metas dinero y siga estando ahí no es tan obvio. O sea, no está, lo No, damos por... en España hemos tenido, bueno, las estafas piramidales Sí, bueno, el Fórum Filatélico, todos claro, al estos... final es verdad, la apariencia de, ¿no? Claro, no, es que yo sí, yo he pedido mi dinero y me lo han dado, pero pues igual lo pides una vez, pero ya sí. Esto es un poco, mira, al final la gente, lo de nadie da como es, dos duros a, como es, o Duros a duros pesetas. a peseta. A mí me encanta ese ejemplo. Si la banca en general, por los motivos que tiene, porque están los tipos de interés como están, no está dando nada por el dinero, tiene que sonarte al menos raro que un banco, o sea, que una empresa Sí, te vaya a dar un 10% o un 5%. sí. O sea, ya tenemos que tener un poco, porque esto de... Sí, Exactamente, o sea, ¿por qué? Investigo y pregunto y me digo, porque era raro. Yo estaba en esa época en banca cuando salió toda esta parte de lo que te ofrecían, y yo estaba en ese momento en un banco que además era una filial del banco para el que luego trabajé, que era un banco online, y que parte de su campaña de marketing era dar extratipos. Al final no tenía oficinas y tal, entonces había extratipos, pero que el extratipo estaba en un 5 o en un 4 y era la leche. ya. Por un filatélico, por ejemplo, estaba ofreciendo un 10. Oye, si yo estoy en un banco que tiene detrás un banco grande, ¿a ti no te parece? No, no, porque me han dicho que esto es muy seguro. Pues no, me da mucha pena la gente que ha sufrido también pérdidas de sus ahorros, pero siempre hay una parte donde tenemos que despertar, que el timo de la estampita, el timo de la estampita en distintas versiones, es que Se sigue haciendo. le cuesta creer, pero sigue funcionando. Bueno, Madoff fue Sí, lo mismo y se la coló a los banqueros, se la coló a todo el mundo. a todo el Y, mundo, y efectivamente. también Y era claro, fue, ¿te acuerdas que lo que te he dicho al principio? La sofisticación, en este caso era sí, un engaño. Es que todavía al ser humano nos encanta esta cosa del bombo y platillo y de tal, y lo complejo, y esto es solo para ti, porque como tienes tantos ahorros, el cliente normal no, pero tú. Y la banca privada en este país ha hecho unos agujeros también tremendos, porque por este tipo de cosas, ¿no? Por querer sofisticar y al final el cliente entrar en un poco mm, en la red de esto es para mí solo, ¿no? Esto es para mí y porque yo lo valgo. sí. Yo por eso digo que lo ponía en el libro y digo, mira, si tú no eres muy de enterarte y de ir a fondo y de negociar y de pelear, cógete los productos estándar. Vete acá, o sea, los online, los que tienen unas estos muy claras y están muy... Y luego, claro, y luego es verdad que también, insisto, es muy importante, y esto, aunque parezca una chorrada, creo que la gente no lo hace. O sea, ¿qué quiero yo con mis ahorros? ¿O qué son mis ahorros para mí? Pues pueden ser, ojo, la suerte que tuve que le dé de mi tío, el que nunca se casó y hizo una fortuna en el pueblo. O puede ser una lotería. O puede ser una herencia de mis padres. O puede ser el fruto de mi trabajo. Y cada uno tiene que sentir que son sus ahorros para él. Porque en función de eso, tienes que saber lo que quieres para ellos. Evidentemente, darles una rentabilidad y colocarlos lo mejor posible es una pretensión legítima, pero ¿hasta dónde estoy dispuesto? Mm, Y yo al final, personalmente, quiero seguir viviendo de mi trabajo. Bueno, aparte de mis ahorros no me daría, aunque me diese muchísimo, ¿no? Pero
no quiero hacerme, no sé, es que, porque no, Sí, porque, sí, porque vale mucho para mí eso que tengo ahí, para mí vale mucho. Entonces, eso es importante, para que luego no entremos en, esto es como lo de, no te fíes, o sea, no desees la imagen que ves por Instagram, que es irreal, pues también es irreal muchas veces ese sueño que nos totalmente. ofrecen, ¿no? Entonces, ¿quién eres tú? ¿Cómo eres tú? Yo soy una persona muy valiente para la vida y muy poco valiente para las inversiones. Y no me pasa nada por reconocerlo y me han llamado Sí, todos has los trabajado en el bancos. sector, ¿por qué no? Claro, efectivamente. Entonces digo que no, que yo quiero vivir tranquila, no quiero sobresaltos, no quiero levantarme todas las mañanas y ver cómo, de verdad, o sea, pero eso es lo que yo quiero. ¿Es bueno o malo? No, es lo que yo quiero. Entonces hay gente que le encanta estar con el sobresalto de... Sí, claro, es lo que "Me he yo digo, es caído". como igual que no todo el mundo nos va al mismo novio o la misma pareja, ¿no? Pues tampoco te va el mismo producto de inversión o de ahorro o de lo que sea, y Pero esa cada uno reflexión está bien, porque también a veces te digo, nos han hecho creer que si no eres el más es. moderno o si no estás... No, Aparte que luego la gente solo habla, que es lo que yo siempre, todo el mundo se tira pistos, la gente solo te cuenta los éxitos, pero hay que contar los fracasos. Esta vez exactamente, ganaste dinero, pero ¿y las que exactamente. perdiste qué? ¿No? O Y sea, un inversor de bolsa agresivo hace su bolsa, hace su buchaca del neto, siempre del neto. sí, Y hay que del estar ahí, neto. y hay que estar ahí, ¿sabes? Hace su Claro, y hay que anualidad, saber capear los siempre tiempos gana. malos. Claro, exactamente. Efectivamente. Bueno, Pues, pues a ver que si no nos vamos a pasar del tiempo, Instagram me pone pegas. Así para resumir, ¿qué consejos le darías al ahorrador común para estar siempre lo más protegido posible? bueno, pues tomar la responsabilidad de su dinero, saber que es más capaz de lo que él piensa, Sí, eso también. saber que tiene derechos, que los puede ejercer y en la mayoría de las ocasiones de forma gratuita, saber que tiene derecho, porque es que además es así, es el banco el que tiene la obligación de informarle con fiabilidad, con honestidad, que no se quede con absolutamente ninguna duda, que la confianza está muy bien, pero lo que pone en un papel no se lo lleva el viento. Sí. Y que pregunte y pregunte mucho. Y que todo lo que vaya a firmar tiene derecho a que se lo den por escrito y a revisarlo y a repasarlo. Y si tiene dudas, consultar con alguien especializado o el propio Banco de España, porque además la mayoría de los productos que comercializan los bancos tienen que tener la ficha de producto Bien. inscrita en Banco de España. Entonces, todo va en el empoderamiento. Me fío de mi banco, esta persona me ha atendido siempre muy bien y lo ha hecho muy bien, pero mi responsabilidad no es por no fiarme de ella, sino yo también soy un papel importante aquí. Entonces, creo que la mayor protección que tenemos es la prevención, que es algo en lo que en España no se ha trabajado en el tema bancario, ya se está haciendo cada vez más y lo que ha habido es que sanar mucho, y sanar mucho, sobre Ya. todo en los tribunales. Entonces, la prevención, como en casi todo en la vida, es lo Sí, que al mejor final. funciona. Y el empoderamiento a través de la información y buscar foros o fuentes fiables, asociaciones serias también que dan información muy válida. Y no caer en el sensacionalismo, es una cosa muy importante. Yo siempre digo que yo motivos para escribir un libro sobre lo que vi en el banco, pues tengo muchos, ¿no? Pero no se trata de tener una cruzada contra la banca. La banca es necesaria, la banca la Sí. tenemos, es que vivimos bancarizados. Yo creo más en el empoderamiento individual de las personas. O sea, yo tengo mis derechos, los voy a ejercer, voy a seguir estando encantado en el banco que estoy o no encantado, pero no quiero una guerra con ellos. Solo quiero hacer saber que estoy aquí, que sé y que tengo derecho, es que vuelvo a lo mismo, tengo derecho a estar, o sea, a que cada coma que me descoloque de un producto o cada duda que me entre, o sobre todo al revés, si yo esto es lo que quiero que me quede claro, pues me lo ponen por escrito y yo firmo. Igual no me tengo que leer las 80 hojas, Ya. ¿no? Porque eso es importante, ¿no? Porque al final cada uno, lo que hacíamos antes, tiene que saber para qué quiere los ahorros, cómo los quiere tener, qué disponibilidad quiere de ellos y ese es el punto de partida, no dejarle toda la pelota al banco, sino poder hacerlo, ser protagonista de tu propia De contratación. tu propia historia, sí. Durante mucho tiempo no hemos sido protagonistas los clientes, ¿no? Sí, sobre todo ahora que cada vez hay más oferta, eso, más sofisticación, pues hay que, ya no se puede. Siempre lo digo, dices, es que no tenemos educación financiera, es que antes hacían menos falta, cada vez hace más. O sea, siempre ha hecho falta, pero cuanto más sofisticado, más opciones, Total. más todavía. Entonces, no lo podemos subcontratar. Podemos asesorarnos, pero Podemos no. gestionarnos, pero siempre estaremos ahí, efectivamente. A la hora de la verdad, el cliente está solo. Yo es algo en lo que pienso mucho. A la hora de la verdad, aunque ha mejorado mucho la protección bancaria, el cliente a la hora de la verdad está en el tú a tú. Y ese es el tú a tú, Sí. es el determinante. Es el determinante.
Oye, pues nos ha quedado muy épico este final, muy empodérate, pero bueno, es lo suyo. A mí Sí, 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 es lo que más me gusta y es la mayor alegría que me lleva es cuando me escribe la gente: "Oye, me he atrevido, he ido al banco, he preguntado, claro, me han quitado esto". Pues muy bien, fenomenal. claro, Bien para el banco, porque tú eres un cliente contento que seguirás trabajando con ellos, totalmente. y Es que, bien para ti, que tú tienes una sensación de que te están claro, dando por lo que estás pagando, ¿no? O sea, win-win. cliente es todo. Yo es que yo fui directora de calidad muchos años y lo tenía clarísimo. O sea, la satisfacción del cliente es el beneficio para el banco, sin ningún tipo de dudas. Todo lo que no sea eso es una pérdida, aunque sea lenta y silenciosa, pero es una pérdida. Es una Sí, pérdida. efectivamente. Oye, pues 1.000.000 de gracias, María Luisa. Muchas Un gracias. placer tenerte aquí y espero que vuelvas otra vez. Y cuando tú quieras. Gracias, un abrazo. Fenomenal. Nada, hasta ahora.